Alejen a esa mujer de mi paciente. No sabe lo que está haciendo. Ladró el doctor Mars. 30 pares de ojos se volvieron hacia Sara. Ella no dijo nada. Bajó la mirada y llevó las manos detrás de la espalda para que nadie pudiera ver cómo le temblaban. Entonces, el perro de guerra intentó morder cada par de manos que se acercaba al hombre herido. A todas, excepto a las de ella. El puño de Sara se levantó casi sin que pudiera evitarlo. Sus dedos adoptaron una señal que había jurado no volver a utilizar jamás. El perro se sentó de inmediato. El doctor Mars se quedó paralizado a mitad de una frase, con la boca todavía abierta, tratando de dar una orden que de pronto ya no tenía sentido para nadie en la sala. En algún lugar, debajo de los restos de la vida que había dejado atrás, un secreto acababa de salir nuevamente a la superficie. Si estás escuchando esto mientras manejas de regreso a casa, paseas a tu perro o estás acostado en la cama después de un día largo, deja tu like y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando. También suscríbete, porque no querrás perderte lo que sucederá después. Bienvenidos a Emergency 911 Stories. Sarah Kessler había aprendido a hacerse invisible. 14 meses en el Centro Médico Naval Coldwater le habían enseñado exactamente cómo debía colocar los hombros, ligeramente encorvados, discretos. La postura de una mujer que no quería que nadie la mirara 2 veces. Llevaba su cabello castaño recogido en un moño bajo y apretado. Mantenía sus ojos grises fijos en las baldosas del piso en lugar de mirar los rostros a su alrededor. Y mantenía las manos ocupadas. Siempre ocupadas. Reponiendo gasas, revisando sueros intravenosos, haciendo cualquier cosa que evitara que comenzaran a temblar frente a los demás. Nadie lo notaba. Ese era precisamente el objetivo. El doctor Elliot Mars notaba casi todo, excepto lo que realmente importaba. Era el tipo de jefe de urgencias que corregía a las enfermeras frente a los pacientes y jamás se disculpaba con nadie. Se había graduado cerca de los últimos lugares de su generación 20 años atrás. Desde entonces, había pasado cada año intentando convencer a todo el hospital de lo contrario. ¿Me estás escuchando siquiera, Kessler?, preguntó. No era la primera vez aquella mañana. Sí, doctor. Entonces, ¿por qué está mal este expediente? No estaba mal. Sarah había detectado un error en la dosis indicada por Mars antes de que llegara al paciente, en silencio, como hacía con la mayoría de sus errores. Pero no dijo nada. Simplemente volvió a corregirlo y se alejó antes de que él encontrara otra razón para molestarse. El uniforme médico que llevaba era de un azul cobalto intenso, casi desafiante, el color estándar del área de traumatología. En su muñeca derecha, casi siempre escondida bajo la manga, tenía una cicatriz de quemadura con forma de una pequeña luna creciente. Sobre la ceja izquierda, una delgada línea blanca interrumpía la piel. Y a lo largo de la mandíbula, tan tenue que la mayoría confundía con una sombra, permanecía la huella de lo que alguna vez había sido una herida mucho más profunda. A todos les decía que había sufrido un accidente automovilístico. Nadie preguntaba por segunda vez. Nadie en Coldwater sabía que Sarah Kessler había pasado 9 años como agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, participando en operaciones para neutralizar algunos de los artefactos explosivos más terribles construidos por manos humanas. Nadie sabía que alguna vez se había arrodillado frente a una bomba junto a su compañero, un pastor belga malinois llamado Axel, y que había tomado la decisión equivocada por apenas 4 segundos. 4 segundos que le costaron la vida a Axel y que terminaron para siempre con la carrera de Sarah en operaciones de campo. Dejó la agencia 11 meses después del incidente. Se convirtió en enfermera porque la enfermería le permitía salvar vidas con sus manos, en lugar de detener amenazas dependiendo de sus decisiones. Y durante algún tiempo, aquel intercambio se sintió como una forma de pagar su culpa. En Coldwater había un pasillo que Sarah evitaba por decisión propia. Era el corredor de las perreras, donde la base mantenía a 2 perros militares retirados que participaban en visitas para levantar la moral del personal y de los pacientes. Sarah no había caminado por ese pasillo ni una sola vez durante sus 14 meses trabajando ahí. Todos los días tomaba el camino largo. Aquella mañana, tomar el camino largo no le costó nada.
pero antes del mediodía, le costaría todo aquello que había pasado un año intentando enterrar. La primera señal llegó por radio a las 11:42 de la mañana. Una transmisión proveniente de la base irrumpió con estática en la estación de enfermería. Incidente con múltiples víctimas. Ejercicio de entrenamiento. Zona de demolición controlada. Un paciente confirmado en estado crítico. Llegada estimada en 6 minutos. Mars se acomodó la bata como si el anuncio hubiera sido hecho especialmente para él. Sala de trauma 2, ordenó. Kessler, prepara todo. Muévete. Sara se movió. Sus manos, que normalmente temblaban lo suficiente para parecer las de cualquier otra persona, de pronto quedaron completamente inmóviles. Demasiado inmóviles. Ella misma lo notó. Así que obligó a sus dedos a mostrar un ligero temblor mientras se colocaba un par de guantes nuevos. 6 minutos, pensó. Ejercicio de entrenamiento. Demolición controlada. Su mente, ignorando todos los instintos que había pasado un año intentando reprimir, comenzó a calcular radios de explosión sin que ella se lo pidiera. Detente, se dijo a sí misma. Eres enfermera. Dejaste todo eso atrás. Las puertas del área de ambulancias se abrieron de golpe a las 11:47. 4 minutos antes de lo previsto. Eso significaba que algo allá afuera no había salido conforme al plan. Un enfermero de la Marina entró corriendo. Junto a la camilla, con las manos presionando con fuerza un vendaje empapado de sangre sobre el abdomen del paciente. Detrás de él, la ausencia del manejador del perro militar era evidente, porque el perro estaba ahí, pero su manejador no. El animal entró solo, jalando con fuerza de una correa sostenida por un joven enfermero militar de ojos muy abiertos que claramente no tenía idea de lo que tenía entre manos. No quiso separarse del paciente, señor, explicó el enfermero. El mando ordenó que trajéramos a los dos. El paciente sobre la camilla era un SEAL de la Marina llamado Cole Bennett, de 31 años. Estaba inconsciente. Su presión arterial se desplomaba. Tenía una laceración irregular que le atravesaba el abdomen y su pecho se elevaba de manera desigual con cada respiración. Herida por explosión, informó el enfermero militar. Un dispositivo secundario detonó cerca del campo de demolición. Logramos sacarlo de ahí, pero... ¿Pero qué? Espetó Mars. El equipo de desactivación de explosivos todavía no ha asegurado la zona, señor. Detectaron la señal de un segundo dispositivo que aún no han localizado. Todo el cuerpo de Sara se quedó helado, y no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Un segundo dispositivo sin localizar. Y un perro de trabajo militar dentro de su sala de trauma que se negaba a tranquilizarse. El pastor belga Malinois, con hocico negro, ojos cafés y fácilmente unos 36 kilos de músculo tenso, comenzó a gruñir desde lo profundo de la garganta en cuanto 2 técnicos intentaron acercarse a la camilla de Bennett para trasladarlo. «Saquen a ese perro de aquí», gritó Mars. 2 enfermeros militares lo intentaron. El gruñido del perro se transformó en algo mucho más parecido a un ataque. Mostró los dientes. Su cuerpo se puso rígido. Se plantó directamente entre los desconocidos y el hombre herido sobre la camilla. «Alejen a esa mujer de mi paciente», le gritó Mars a Sara, que no se había movido ni un centímetro. No sabe lo que está haciendo. Que alguien cede a ese animal antes de que le arranque una mano a alguien. Sara abrió la boca para decir algo razonable. Algo que diría una enfermera. Pero lo que salió de ella no fue una frase. Su mano derecha se levantó por sí sola. Los dedos se cerraron formando un puño. Luego se abrieron completamente. Después se inclinaron hacia abajo en un ángulo preciso de 45 grados. Una señal con la mano. Un comando para perros K9 de detección de explosivos. Detente. Mantén posición. Manejador presente. Todo el cuerpo del perro cambió. Las orejas bajaron. Sus cuartos traseros descendieron hasta el piso en una postura perfectamente entrenada. Sus ojos quedaron clavados en Sara. Esperando. La sala de trauma quedó en completo silencio, salvo por el sonido de los monitores. Mars miró al perro. Luego la mano de Sara, que todavía permanecía suspendida en el aire después de terminar la señal. Después miró su rostro.
¿Qué demonios fue eso?, preguntó. Esta vez habló en voz baja. Toda la agresividad había desaparecido de su tono. La boca de Sara se secó. Hazlo otra vez, se dijo. Demuestra que no significó nada. Demuestra que simplemente moviste la mano por accidente. Pero no podía demostrarlo. Todos en la sala acababan de ver a un perro militar de unos 36 kilos obedecer una señal manual que aparecía exactamente en un manual de entrenamiento. Un manual que definitivamente no se entregaba a enfermeras de hospital. Los signos vitales de Bennett la salvaron de tener que responder. Su presión arterial volvió a caer. Brusca. Repentinamente. El monitor lanzó una alarma que atravesó la confusión como una cuchilla. «Se nos está yendo», gritó uno de los enfermeros. Presión 60/30. La saturación está bajando. El entrenamiento de Sara, ese entrenamiento que había pasado un año fingiendo que ya no poseía, tomó el control antes de que pudiera detenerlo. El tórax está asimétrico, dijo. Su voz era ahora clara. Fría. Segura. Desviación traqueal. Hiperresonancia del lado derecho. Es un neumotórax. Atención, no solamente la hemorragia abdominal. Mars parpadeó. Esa decisión no te corresponde, Kessler. No es una decisión. Es un diagnóstico. Y él no tiene tiempo para que usted se ponga a discutirlo. Sara tomó una aguja calibre 14 del carro de paro antes de que alguien pudiera detenerla. Localizó el segundo espacio intercostal sobre la línea medioclavicular derecha de Bennett y la introdujo con una precisión nacida de una memoria muscular adquirida 9 años atrás. El silbido del aire escapando pudo escucharse en toda la habitación. La saturación está subiendo, exclamó una enfermera, con incredulidad en la voz. 92. 94, 96. Mars permaneció inmóvil. Su autoridad se estaba evaporando frente a todos. Tráiganme un equipo para tubo torácico, ordenó Sara. Y esta vez nadie dudó antes de entregárselo. Trabajó con ambas manos completamente firmes. Ya no había ningún temblor. Ya no quedaba ninguna actuación de fragilidad que tuviera que mantener. El perro la observaba desde donde estaba sentado, siguiendo cada uno de sus movimientos con las orejas. Ahora estaba tranquilo porque ella estaba tranquila. Tranquilo porque, fuera quien fuera Sara realmente, era alguien a quien él entendía. Que alguien encuentre a su manejador, dijo Sara sin levantar la mirada. Y que alguien llame a quien esté a cargo de ese campo de demolición y pregunte exactamente qué clase de dispositivo secundario perdieron de vista. Necesito saber a qué me estoy enfrentando dentro de los tejidos de este paciente. Nadie en la habitación le preguntó cómo sabía siquiera que existía un segundo dispositivo. Todavía nadie había tenido tiempo de preguntarse porque la primera preocupación de una enfermera de hospital ante una víctima de explosión era conocer el tamaño y la composición de la bomba que había provocado las heridas. Bennett se estabilizó lo suficiente para realizarle estudios de imagen. Y en cuanto la camilla comenzó a avanzar hacia radiología, el perro se levantó y siguió a Sara pegado a su pierna sin necesidad de recibir una sola orden. Como si ella hubiera sido desde siempre la persona junto a la que debía caminar. Mars la sujetó del brazo en el pasillo. Su agarre fue mucho más fuerte de lo necesario. No sé qué fue lo que pasó ahí dentro, dijo Mars. Pero tú no estás a cargo de mi sala de trauma. Salvé la vía respiratoria de su paciente, respondió Sara, con voz tranquila y firme. Puede enojarse por eso después. Y siguió caminando. Detrás de ella, Mars permaneció completamente inmóvil, tratando de entender cómo una enfermera que supuestamente no debía saber nada acababa de demostrar que sabía prácticamente todo. 20 minutos después, una sargento de artillería llamada Rosa Díaz irrumpió por las puertas del área de ambulancias. Todavía llevaba polvo adherido al uniforme y sus ojos recorrieron la habitación con ese tipo de pánico controlado que solo tiene alguien que ha perdido de vista a su perro de trabajo en medio de un incidente activo. ¿Dónde está?, preguntó. ¿Dónde está Rocco? Está bien, respondió un enfermero militar, señalando hacia el pasillo de radiología. No quiso separarse del paciente. Nadie podía acercarse a ninguno de los dos hasta que... ¿Hasta que qué? Hasta que la enfermera le hizo una señal, dijo el enfermero,
todavía visiblemente alterado. Una especie de movimiento con la mano. Y simplemente se sentó, como si hubiera apagado un interruptor. El rostro de Díaz cambió por completo. ¿Qué señal?, preguntó. Muéstrame exactamente qué hizo. El enfermero intentó imitarla torpemente. Puño cerrado. Mano abierta. Descenso en un ángulo de 45 grados. La expresión de Díaz pasó de la confusión al reconocimiento. Y después, a algo muy parecido al miedo. Porque aquella señal no existía fuera de un mundo muy específico y muy reducido. Esa es una señal de transferencia para perro COD, murmuró Díaz, casi hablando consigo misma. Ni siquiera es un comando K9 estándar. Hizo una pausa. Es protocolo de un equipo de neutralización de explosivos. ¿Dónde está ella? Radiología. Al final del pasillo, segunda puerta. Díaz avanzó rápidamente, dejando caer polvo de sus botas con cada paso, rumbo a un corredor donde una enfermera vestida con brillantes scrubs color cobalto estaba a punto de enfrentar una pregunta que había pasado un año intentando evitar. Las orejas de Rocco se levantaron incluso antes de que Díaz doblara la esquina. Pero no corrió hacia ella. Primero miró a Sara. Como si estuviera pidiendo permiso. Solo entonces trotó hasta el costado de su manejadora, con la cola baja, pero moviéndose. Díaz se agachó y pasó las manos por los costados del perro, revisándolo en busca de heridas por pura costumbre. Después levantó la mirada hacia Sara. Su expresión ya no intentaba parecer casual. ¿Dónde aprendiste esa señal?, preguntó Díaz. Sara sintió que el piso se inclinaba ligeramente bajo sus pies. En algún lugar, al final de un larguísimo pasillo dentro de su memoria, un pastor belga malinois llamado Axel seguía sentado exactamente donde ella lo había dejado, esperando una orden que Sara había dado 4 segundos demasiado tarde. No sé de qué hablas, respondió Sara. Hasta ella misma pudo escuchar lo débil que sonaba la mentira. Díaz se puso de pie lentamente. Señora, dijo con cuidado y en voz baja, esa señal solamente se le ha enseñado a 11 personas en toda esta región. Yo entrené bajo las órdenes de 2 de ellas. La miró directamente. Me gustaría saber cuál de esas personas la entrenó a usted. Al final del pasillo, los resultados de los estudios de Bennett llegaron con información que terminaría respondiendo esa pregunta por Sara, quisiera ella o no. La voz del radiólogo atravesó la tensión antes de que Sara tuviera que responderle a Díaz. Necesitan ver esto, dijo mientras mostraba las imágenes en el monitor. Hay fragmentos de metralla incrustados a lo largo de la pared abdominal. Son compatibles con un artefacto explosivo, pero no con las cargas de demolición estándar. Señaló la pantalla. Lo que explotó allá afuera no formaba parte del ejercicio de entrenamiento. Sara se acercó al monitor. Sus antiguos instintos superaron de inmediato toda la cautela que había aprendido recientemente. Ese patrón de fragmentación, dijo, señalando un grupo de pequeños puntos blancos y densos dispersos entre el tejido blando, no proviene de una carga de demolición comercial. Entrecerró los ojos. Es un artefacto casero. Está cargado con clavos y balines metálicos. La mandíbula de Díaz se tensó. ¿Eso significa qué? Significa que alguien colocó un segundo dispositivo disfrazado dentro del campo de entrenamiento, terminó Sara. Y significa que quien lo construyó conocía el horario de ejercicios lo suficientemente bien como para esconderlo a plena vista. Mars apareció en la puerta justo a tiempo para escuchar el final de la frase. Su rostro estaba atrapado entre la confusión y una alarma que comenzaba a comprender. Kessler, dijo. ¿Me estás diciendo que mi paciente fue víctima de un ataque real? Le estoy diciendo que su paciente tiene suerte de seguir con vida, respondió Sara. Y también le estoy diciendo que el equipo EOD necesita revisar ese campo otra vez inmediatamente. Miró a Díaz. Porque si hay un dispositivo disfrazado como restos del entrenamiento, podría haber otro esperando a cualquiera que responda al primero. La seguridad de la base llegó pocos minutos después, alertada por la llamada de radio de Díaz. Y el ritmo tranquilo y controlado del hospital se rompió de inmediato, convirtiéndose en algo mucho más parecido a un confinamiento de emergencia. Los pasillos, que minutos antes estaban llenos del movimiento habitual del personal,
quedaron casi vacíos. Pequeños grupos de trabajadores se mantuvieron pegados a las paredes en absoluto silencio, esperando instrucciones que todavía nadie tenía. Un comandante llamado Reyes, jefe de seguridad de la base, llegó casi corriendo. Venía sin aliento y exigía respuestas a cualquiera que pareciera tenerlas. Encontraron una segunda señal cerca de la cerca perimetral, dijo Reyes. Los técnicos en explosivos ya se están acercando. Necesito saber a qué nos enfrentamos antes de que lleguen. Todas las miradas se volvieron hacia Sara. Porque, hasta ese momento, era la única persona en todo el edificio que había dicho algo realmente útil sobre el dispositivo. Para su crédito, o quizás simplemente para protegerse, Mars no dijo nada para impedir lo que ocurrió después. Señora, dijo Reyes directamente a Sara, ignorando rangos y títulos, y siguiendo únicamente su instinto. ¿Qué sabe? Sara cerró los ojos durante un segundo completo. Cuando volvió a abrirlos, la mujer que estaba de pie en aquel pasillo ya no era la misma que había pasado 14 meses aprendiendo a hacerse pequeña. Enderezó los hombros. Levantó el mentón. El temblor que había practicado durante más de un año desapareció por completo, reemplazado por una quietud que llenó el corredor como la presión antes de una tormenta. Fragmentación de clavos y balines metálicos alrededor de lo que probablemente sea una carga de bajo poder, dijo. Su voz adquirió de pronto el tono seco, preciso y directo de alguien acostumbrado a dar órdenes. Si coincide con el primer dispositivo, probablemente se active por la víctima. Eso significa que detona por movimiento o peso, no por señal de radio. Miró a Reyes. Dígales a sus técnicos que no se acerquen en línea recta y que no toquen nada metálico cerca de la base del poste de la cerca. Quien construyó esto conocía los patrones estándar de aproximación y diseñó el detonador para castigarlos. Reyes se quedó mirándola. ¿Cómo sabe todo eso? Porque antes me dedicaba a esto, respondió Sara. Las palabras salieron firmes. Sin una sola disculpa. Agente especial de la ATF, Unidad de Explosivos. 9 años. Dejé el campo, no el entrenamiento. El pasillo quedó completamente en silencio. Díaz exhaló lentamente. Una mezcla de alivio y confirmación cruzó su rostro. Mars abrió y cerró la boca 2 veces sin lograr pronunciar una sola palabra. Comuníqueme con sus técnicos, le dijo Sara a Reyes. Ahora. Cada minuto que perdemos es un minuto más cerca de que alguien resulte herido por confiar en una lista de seguridad de un campo de entrenamiento, en lugar de confiar en el dispositivo que tienen enfrente. Reyes no dudó. La cadena de mando que existía 30 segundos antes acababa de reorganizarse, en silencio y sin necesidad de decirlo, alrededor de la enfermera vestida con scrubs color cobalto. Sara guió a los técnicos en explosivos durante el procedimiento de neutralización a través de una radio llena de estática. Su voz permaneció tranquila. Sus instrucciones fueron exactas. Todo provenía de 9 años de memoria muscular que durante más de un año había insistido en negar. Acérquense desde el noreste, ordenó. Manténganse fuera de las líneas directas de visión hacia el poste de la cerca. Si ven cableado, no lo corten. Hizo una pausa. Tomen fotografías y retrocedan. Lo neutralizamos a distancia con un robot. Nadie lo toca con las manos. Recibido, respondió un técnico, con la voz tensa entre la interferencia. Robot desplegándose ahora. Los minutos avanzaron con una lentitud casi insoportable. Cada segundo parecía estirarse sobre la respiración contenida de todo el hospital. Sara permaneció en el corredor, con Díaz a un lado y Reyes al otro. Rocco se apoyó silenciosamente contra su pierna, como si él también comprendiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Entonces la radio volvió a cobrar vida. Dispositivo neutralizado. Sara no se movió. Repita. Dispositivo neutralizado. Sin heridos. Buena decisión con el ángulo de aproximación, quienquiera que haya dado esa orden. Todo el corredor pareció exhalar al mismo tiempo. Una liberación colectiva después de contener la respiración demasiado tiempo. En algún lugar del pasillo, una enfermera comenzó a llorar de alivio. Reyes cerró los ojos durante unos segundos y apoyó una mano contra la pared. Mars,
Todavía parado en la puerta desde donde había observado cómo su autoridad se desvanecía silenciosamente, finalmente habló. 9 años, dijo. Fuiste agente federal y llevas 14 meses aquí, arreglando mis errores y sin decir una sola palabra. No estaba arreglando sus errores, respondió Sarah, sin crueldad. Estaba haciendo mi trabajo. Lo miró. El trabajo para el que usted me contrató. Mars permaneció observándola durante un largo momento. Algo en su rostro comenzó a cambiar. El orgullo herido dio paso a algo mucho más parecido a la vergüenza. Esa señal, dijo finalmente. La que le hiciste al perro. ¿Qué significaba? Detente. Mantén posición. Manejador presente, respondió Sarah. Le indica a un perro entrenado en detección de explosivos que la persona frente a él está autorizada y que la situación está bajo control. Miró hacia Rocco. Se la hice porque Rocco necesitaba escucharla de alguien que entendiera que estaba protegiendo. Díaz volvió a agacharse junto a su perro y pasó una mano por su lomo. Él lo supo, dijo en voz baja. Antes que cualquiera de nosotros. Levantó la vista hacia Sarah. Supo quién eras desde el segundo en que entraste a esa sala. Mientras los técnicos continuaban revisando el perímetro de la cerca, Sarah permaneció sola durante unos momentos cerca de las puertas del área de ambulancias. La radio estaba en silencio dentro de su mano. Y por primera vez, se permitió recordar aquello que llevaba un año intentando no recordar. Axel había sido rápido. Más rápido que la mayoría de los Malinois, incluso durante su entrenamiento. Era el tipo de perro capaz de leer una escena antes de que su propio manejador terminara de estudiar el terreno. Y el día que realmente importó, Axel había dado la alerta temprano. Exactamente como había sido entrenado. Exactamente de la forma que debería haberle dado a Sarah suficiente tiempo. Pero ella había dudado durante 4 segundos. 4 segundos evaluando un ángulo de aproximación mientras el reloj avanzaba. Y durante esos 4 segundos, el dispositivo se activó siguiendo su propio tiempo. No el de Sarah. Ella nunca culpó al perro. Jamás culpó a Axel. Culpaba a esos 4 segundos. Los había repetido miles de veces en su cabeza desde entonces. Siempre terminaban igual. Sin importar cuántas veces cambiara los detalles dentro de su memoria. De pie en el pasillo del hospital, con Rocco apoyado contra su pierna, Sarah comprendió, quizá por primera vez desde aquel día, que esos 4 segundos no habían sido un error de juicio. Habían sido el precio real de un trabajo que obligaba a seres humanos a tomar decisiones irreversibles bajo circunstancias para las que ningún entrenamiento podía prepararlos por completo. Había pasado un año castigándose por ser humana en una profesión que le exigía acercarse demasiado a la certeza absoluta. Rocco apoyó aún más su peso contra su pantorrilla. Paciente. Firme. Sin exigir nada. Sarah dejó descansar una mano sobre su cabeza casi sin darse cuenta. Y por primera vez en 11 meses, aquel contacto no despertó dolor. Solo le provocó la tranquilidad sencilla y silenciosa de un perro que confiaba completamente en ella y que no le pedía nada a cambio, excepto que siguiera estando ahí. Díaz observó la escena desde unos metros de distancia y no dijo nada. Comprendió instintivamente que había momentos que no necesitaban comentarios de quienes los presenciaban. Solo necesitaban que alguien les permitiera suceder. Cuando la confirmación de que todo estaba despejado llegó por radio, Sarah soltó un suspiro que sintió que había estado conteniendo durante 11 meses. No solamente durante los últimos 20 minutos. Bennett, todavía inconsciente pero estable, fue llevado a cirugía 20 minutos después. Sus signos vitales permanecían estables gracias a la descompresión con aguja y al tubo torácico colocados por unas manos que no habían temblado ni una sola vez durante ninguno de los procedimientos. Va a sobrevivir, dijo el cirujano más tarde, mientras se quitaba los guantes en el área de lavado. Excelente trabajo con ese neumotórax. Quien haya hecho eso le compró los 20 minutos que necesitaba. Sarah permaneció afuera del quirófano. Ahora sí le temblaban las manos, porque finalmente ya no quedaba nada que necesitara mantenerlas firmes. Díaz la encontró ahí, recargada contra la pared. Rocco se acomodó a sus pies sin que nadie se lo pidiera. Hoy le salvaste la vida 2 veces,
dijo Díaz. Una con una aguja y otra con una llamada por radio. Solo hice lo que habría hecho cualquiera con el entrenamiento adecuado, respondió Sara. Nadie más en ese edificio tenía ese entrenamiento, dijo Díaz. Ese es precisamente el punto. Reyes apareció desde el otro extremo del pasillo. Su expresión era imposible de leer y llevaba una carpeta bajo el brazo. Agente Kessler, dijo. El título le resultó extraño. Como escuchar un nombre al que llevaba demasiado tiempo sin responder. El mando de la base quiere una declaración completa. Y me imagino que la ATF también querrá saber por qué una de sus antiguas agentes acaba de ayudar a neutralizar un dispositivo activo disfrazado como una carga de entrenamiento sin haberle dicho a nadie que todavía conservaba esas habilidades. Dejé la agencia, respondió Sara. No abandoné el país. Ellos también van a querer su propio informe. Reyes estuvo a punto de sonreír. No lo dudo. Mars apareció al final. Se quedó a cierta distancia, como si no confiara del todo en poder hablar sin decir algo de lo que luego se arrepentiría. Cuando finalmente habló, su voz había perdido por completo aquel tono agresivo que solía utilizar. Te debo una disculpa, dijo. Frente a toda la sala de trauma dije que no sabías lo que estabas haciendo. Hizo una pausa. Nunca me había equivocado tanto sobre una persona en toda mi carrera. Sara lo observó durante unos segundos. Era la primera vez en 14 meses que realmente lo miraba. Estaba asustado, dijo ella. Las personas asustadas dicen cosas crueles para sentirse un poco menos asustadas. Entiendo eso mejor de lo que imagina. Eso no lo justifica, respondió Mars. No, aceptó Sara. No lo justifica. Pero ahora puede hacer algo con lo que pasó, si quiere. ¿Qué cosa? La próxima vez, confíe en sus enfermeras, dijo Sara. En todas. No solamente en las que le dicen lo que usted ya quiere creer sobre sí mismo. 3 días después, Bennett despertó en una sala de recuperación con un tubo torácico, 32 puntos de sutura y ningún recuerdo de la mujer que lo había estabilizado en la sala de trauma. Sara fue a visitarlo durante su descanso para comer. Todavía llevaba puestos sus scrubs color cobalto. Rocco caminaba tranquilamente a su lado, porque Díaz había comenzado a llevar al perro al hospital todas las tardes, supuestamente para realizar una revisión de bienestar. Pero la verdadera razón era otra. El perro simplemente no se tranquilizaba hasta haber visto a Sara al menos una vez durante el día. Me dijeron que usted es la razón por la que todavía tengo funcionando los 2 pulmones, dijo Bennett. Su voz era áspera, pero firme. Yo soy la razón por la que terminó con una aguja clavada en el pecho, respondió Sara. Es una cosa bastante extraña por la que agradecerle a una desconocida. Bennett la observó durante un largo momento. Usted en realidad no es enfermera, ¿verdad? No solamente soy enfermera, respondió Sara. Sí soy enfermera. Pero también soy otras cosas. Hizo una pequeña pausa. Todavía estoy intentando descubrir cómo encajan todas esas partes de mí. Bennett asintió lentamente. De esa manera en que lo hacen las personas que han estado lo suficientemente cerca de la muerte como para dejar de necesitar explicaciones completas para todo. Sea lo que sea que descubra, dijo, espero que incluya quedarse en este hospital. Sonrió ligeramente. Este lugar funciona mejor con usted aquí. Y la gente asustada también. Por supuesto, la historia de lo ocurrido en la sala de trauma se extendió por todo Coldwater mucho más rápido de lo que cualquier comunicado oficial habría podido hacerlo. Para el final de la semana, Sara Kessler ya no era aquella enfermera callada y fácil de olvidar que se mantenía apartada y tomaba el camino largo para evitar el corredor de las perreras. Ahora era la mujer que había guiado a un equipo antibombas durante la neutralización de un dispositivo activo usando la radio de un hospital. La mujer a la que un perro militar de casi 36 kilos había obedecido con una sola señal. Reyes solicitó una reunión formal para el lunes siguiente, en una sala de conferencias que olía ligeramente a café quemado y alfombra vieja. La base quiere hacerte una oferta, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Hay una propuesta para crear un programa conjunto de entrenamiento,
Medicina táctica combinada con respuesta K9 para detección de explosivos, dirigido tanto a personal militar como a equipos civiles de emergencia de toda esta región. Reyes la miró directamente. El mando considera que eres la única persona calificada para diseñarlo y dirigirlo. Sara abrió la carpeta lentamente. Dentro encontró un borrador del programa de estudios, ya avanzado a la mitad. En la parte superior aparecía su nombre como instructora principal. Junto al suyo estaba el de Rosa Díaz, como coordinadora de operaciones K9. Seguirías trabajando aquí, añadió Reyes, como consultora principal de trauma del programa. Dividirías tu tiempo entre turnos clínicos y ciclos de entrenamiento. Hizo una pausa. No significa regresar al campo. Es algo nuevo. Algo que utiliza todo lo que ya sabes hacer sin pedirte que vuelvas a ser tú quien se arrodille junto a los cables de un explosivo. Sara pensó en Axel. En aquellos 4 segundos que jamás podría recuperar. En un año entero intentando volverse lo suficientemente invisible como para que nadie volviera a depender de su juicio cuando realmente importara. Pensó en Rocco, sentándose de inmediato ante su señal, confiando en ella antes de tener una sola razón para hacerlo. Pensó en la respiración estable de Bennett, recuperada gracias a unas manos que Sara casi había logrado convencerse de que ya no recordaban cómo hacer ese tipo de trabajo. Tengo condiciones, dijo finalmente. Reyes estuvo a punto de sonreír otra vez. Por supuesto que las tienes. Todos los alumnos aprenderán a escuchar al perro antes de aprender cuándo contradecirlo, dijo Sara. Y todos los programas incluirán protocolos de trauma para los manejadores, no solamente entrenamiento de detección. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Si vamos a construir algo nuevo, vamos a hacerlo completo. Hecho, respondió Reyes. Y hablaba en serio. Mars, invitado a la reunión como jefe de medicina de urgencias, habló desde el otro extremo de la mesa. Su tono era cuidadoso de una forma que no lo había sido 14 meses atrás. También me gustaría que el personal clínico participara en el desarrollo del programa de trauma, dijo. Si estás dispuesta a dejarme ayudar a construirlo. Sara lo observó durante un largo momento. El hombre sentado frente a ella no parecía el mismo que le había gritado delante de 30 testigos. O quizás sí era exactamente el mismo hombre. Solo que ahora, por fin, estaba dispuesto a aceptar que alguien lo corrigiera. Me gustaría, respondió Sara. Y también lo decía en serio. 6 semanas después, el Centro Médico Naval Coldwater inauguró su primer curso de respuesta táctica de trauma y detección. Era un programa conjunto entre civiles y militares, construido alrededor de un principio sencillo que Sara había insistido en incluir desde el primer borrador. Las personas que detectan primero el peligro rara vez son aquellas a las que los demás esperan escuchar. Rocco asistió a la sesión inaugural. Oficialmente estaba retirado del servicio activo. Extraoficialmente, se convirtió en el primer perro de demostración del programa. Se sentó tranquilamente junto a Sara mientras ella enseñaba a una sala llena de enfermeras, paramédicos y manejadores la señal que alguna vez había ayudado a salvar la vida de un SEAL de la Marina en el pasillo de un hospital. Algunos de ustedes pasarán toda su carrera siendo subestimados, dijo Sara. Su voz llegó con facilidad hasta las últimas filas. Alguien mirará su uniforme, su puesto, el rincón tranquilo donde trabajan dentro de un edificio ocupado, y decidirá que ya conoce toda su historia. Recorrió la sala con la mirada. Déjenlos creerlo si eso los mantiene a salvo. Pero nunca permitan que esa idea los convenza también a ustedes. Desde la última fila, Díaz encontró la mirada de Sara y asintió ligeramente. Era ese tipo de gesto que intercambian las personas que alguna vez estuvieron juntas en un pasillo viendo cómo un perro decidía, antes que cualquier otra persona del edificio, quien merecía su confianza. Al terminar aquella primera sesión, la lista de inscripción para el segundo grupo del programa ya se había triplicado. Paramédicos y enfermeras de 3 centros médicos cercanos estaban solicitando traslados solo para formar parte de lo que Coldwater estaba construyendo. Mars permaneció sentado en la primera fila durante las 3 horas completas. Tomaba notas como un residente de primer año. De vez en cuando levantaba la mano para hacer una pregunta en lugar de presentar una objeción. Era un pequeño cambio que nadie mencionó en voz alta.
pero todos lo notaron. Bennett, ya dado de alta y caminando sin ayuda, pasó por ahí al terminar la sesión mientras se dirigía a fisioterapia. Se apoyó en el marco de la puerta el tiempo suficiente para observar a Sarah demostrar una vez más la señal frente a una fila de nuevos reclutas con los ojos muy abiertos. Se ve mucho menos dramático en un salón de clases que en una sala de trauma, dijo después, sonriendo. Las cosas más importantes suelen verse así, respondió Sarah. Normalmente esa es la forma de saber que son reales. Existe una forma muy particular de daño que ocurre cuando decidimos que ya sabemos quién es una persona antes de darle la oportunidad de demostrarnos lo contrario. Durante 14 meses, el Dr. Mars miró a Sarah Kessler y solo vio a una mujer callada que mantenía los ojos bajos y las manos ocupadas. Alguien fácil de corregir frente a una sala llena de personas porque estaba convencido de que ella jamás lo corregiría a él. Se equivocó de una de las formas más peligrosas en las que puede equivocarse alguien en su posición. Y fue necesario un dispositivo explosivo activo y el colapso de un pulmón de un SEAL de la Marina para enseñarle la diferencia entre parecer seguro y ser competente. La mayoría de nosotros jamás estaremos en el pasillo de un hospital viendo cómo un perro militar obedece la señal de una desconocida. Pero casi todos, en algún momento, hemos decidido demasiado rápido que conocemos por completo a otra persona con solo mirarla una vez. El compañero de trabajo callado. La nueva empleada que habla poco. La persona que siempre toma el camino largo para evitar cierto pasillo por razones que nadie se molesta en preguntar. Sarah pasó un año castigándose por 4 segundos que jamás podría recuperar. Convencida de que hacerse pequeña era la única penitencia honesta que le quedaba. Pero lo que terminó aprendiendo fue que las personas que la habían entrenado, que habían confiado en ella y que habían dependido de ella jamás le habían pedido que desapareciera. Lo único que siempre le habían pedido era que siguiera apareciendo cuando fuera necesaria. Incluso cuando hacerlo significara cargar con un dolor que todavía no había aprendido a soltar. Rocco no necesitó 30 minutos de conversación para comprender quién era Sarah. Solo necesitó una señal. Una señal realizada sin pensarlo. Porque algunas verdades permanecen mucho más cerca de la superficie de lo que nos gusta admitir, esperando únicamente el momento adecuado para revelarse. La verdadera capacidad rara vez se anuncia a sí misma. Espera. Espera en salas de trauma. En pasillos silenciosos. Dentro de personas que han aprendido a cargar mucho más de lo que cualquiera a su alrededor puede imaginar. Hasta que finalmente llega el momento que exige todo aquello que saben. El respeto no viene con un título. Tampoco se gana levantando más la voz en el pasillo de un hospital. Se gana en los 4 segundos antes de que una aguja llegue exactamente al lugar correcto. En las manos firmes en las que nadie pensó confiar hasta que ya no quedó ninguna otra opción. Fin. Si esta historia te conmovió esta noche, tómate un segundo para suscribirte y no perderte lo que viene en Emergency 911 Stories. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia. Tal vez desde una cocina silenciosa. Durante un viaje nocturno en carretera. O acostado en una cama en la que probablemente ya deberías estar durmiendo. Nos vemos en la próxima historia.